¿Qué pasó realmente en 1975? 1975 fue un año de cambios profundos, de finales y comienzos que marcaron la historia moderna. No fue simplemente un año en el calendario, fue un año de inflexión, donde guerras llegaban a su fin, dictaduras se debilitaban y nuevas voces culturales y sociales exigían ser escuchadas. En Vietnam, la caída de Saigón cerró uno de los capítulos más dolorosos de la posguerra, mientras que en España, la muerte de Francisco Franco abría lentamente la puerta hacia la democracia tras casi 40 años de régimen autoritario. En las pistas de baile, la música disco empezaba a transformar la vida nocturna con su brillo, ritmo y energía liberadora. El feminismo se consolidaba como movimiento global y la tecnología, entonces todavía un mundo limitado a unos pocos, comenzaba a sembrar semillas que cambiarían nuestra vida cotidiana para siempre. 1975 fue mucho más que un año de transición. Fue un año que alteró el rumbo de la historia. Bienvenidos, curiosos del tiempo. Esto es Dossier Recuerdo. 1. Política. El fin de la Guerra de Vietnam. El 30 de abril de 1975, los tanques del Vietcong entraron en Saigón. Las imágenes de helicópteros evacuando diplomáticos estadounidenses desde la azotea de la embajada se volvieron icónicas. Un símbolo del fin de la intervención de Estados Unidos en Vietnam, una guerra que dejó cicatrices profundas en su sociedad y en su política exterior. Vietnam quedó reunificada bajo un gobierno comunista, mientras cientos de miles huían del país en busca de seguridad. Familias enteras se vieron obligadas a dejar su tierra natal, cruzando océanos en embarcaciones precarias, con la incertidumbre como compañera constante. A nivel internacional, la caída de Saigón cambió percepciones sobre la intervención militar. La llamada doctrina Nixon dio paso a una política exterior más cautelosa. Hoy podemos preguntarnos, ¿qué lecciones dejaron Vietnam y sus refugiados? ¿Estamos aprendiendo realmente de los conflictos del pasado? ¿O seguimos repitiendo errores en distintos rincones del mundo? 2. Transición en España. La muerte de Francisco Franco. El 20 de noviembre de 1975, España vivió un momento histórico, la muerte de Francisco Franco, quien había gobernado con mano de hierro desde 1939. Décadas de represión política, censura, exilio y aislamiento internacional habían marcado a toda una generación. Su fallecimiento abrió paso a un nuevo rey, Juan Carlos I. Contra los pronósticos de quienes temían una continuidad autoritaria, el monarca inició un proceso de transición hacia la democracia, lleno de negociaciones, tensiones y decisiones arriesgadas. 1975 simboliza el inicio del fin de una España oscura y el comienzo de una sociedad más plural y libre. Cambiar un sistema desde dentro nunca es fácil. ¿Es posible reformar una dictadura con paciencia y estrategia? ¿O las rupturas radicales son la única salida? La historia de España nos muestra que ambos caminos pueden dejar cicatrices, pero también esperanza. 3. Cultura y sociedad. Música disco y feminismo. Mientras los cambios políticos marcaban la historia, las calles y clubes se llenaban de música disco. Artistas como Donna Summer y KC and the Sunshine Band transformaban la vida nocturna con ritmos contagiosos. Pero la música disco no era solo diversión. Era un espacio seguro y político para comunidades afroamericanas, latinas y LGBTQ+.
un lugar donde se celebraba la identidad y la diversidad en medio de una sociedad que todavía luchaba con la inclusión. Al mismo tiempo, el feminismo alcanzaba un nuevo nivel de visibilidad. La ONU declaró 1975 como el Año Internacional de la Mujer y en Ciudad de México se celebró la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer. Los debates sobre igualdad salarial, participación política femenina y derechos reproductivos se volvían globales, poniendo en evidencia que la lucha por los derechos de las mujeres no conocía fronteras. Hoy, décadas después, muchas de esas batallas siguen vigentes. La pregunta es, ¿cuánto hemos avanzado? ¿Y qué retos siguen pendientes desde aquel 1975? 4. Tecnología y sociedad. El nacimiento de Microsoft y la revolución digital. En 1975, dos jóvenes visionarios llamados Bill Gates y Paul Allen fundaron Microsoft, una empresa de software que pocos imaginaban que cambiaría la historia. Ese mismo año, empezaban a circular las primeras revistas de informática doméstica y surgían los primeros prototipos de ordenadores personales. La tecnología, hasta entonces reservada a laboratorios y científicos, comenzaba a entrar en la vida cotidiana. Gates y Allen estaban sembrando la semilla de la revolución digital que hoy domina la comunicación, el trabajo y la educación. Imagina un mundo sin Microsoft, sin ordenadores personales, sin Internet. ¿Hasta qué punto dependemos hoy de lo que empezó tímidamente en 1975? 5. Derechos humanos y conflictos. Camboya y los Jemeres Rojos. Mientras unas guerras terminaban, otras comenzaban. En abril de 1975, los Jemeres Rojos tomaron el poder en Camboya, liderados por Pol Pot. Lo que parecía un final de conflicto civil se transformó en una de las dictaduras más brutales del siglo XX. Millones de personas fueron desplazadas, ciudades vaciadas y millones asesinadas en campos de trabajo. En menos de 4 años, más de 2 millones de camboyanos murieron bajo la política de reeducación del régimen. Un recordatorio sombrío. No todos los finales traen esperanza. La vigilancia de los derechos humanos sigue siendo imprescindible. ¿Actúa la comunidad internacional a tiempo ante estas tragedias? ¿O el silencio global también es parte del problema? 1975 fue un año de cierres y nuevos comienzos. La caída de dictaduras, el fin de guerras, el despertar cultural y tecnológico. Todo ocurría al mismo tiempo, como si el mundo tomara aire antes de un nuevo ciclo. Desde Vietnam hasta España, desde la música disco hasta Microsoft, desde el feminismo hasta los Jemeres Rojos. Cada evento marcó un rumbo hacia el mundo que conocemos hoy. ¿Cuál de estos momentos te parece más influyente en nuestra historia reciente? ¿Qué seguimos aprendiendo de aquel 1975 y cómo impacta nuestra vida actual? Déjamelo en los comentarios. Me encantará conocer tu punto de vista. Y si te gustó este viaje al pasado, dale like, suscríbete y activa la campanita. Aquí, el pasado cobra vida para entender mejor nuestro presente. Nos vemos en el próximo episodio de Dossier Recuerdo.